Existe una delgada línea que separa la imaginación de la realidad, siendo este un detonante para tratar de explicar lo que nos rodea, lo que tocamos y lo que no podemos ver. El método científico ha sido nuestra herramienta con la que obtenemos la veracidad y comprobación de nuestras hipótesis. Sin embargo, la brujería, magia, cuenta con los temores, supersticiones o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantados a su época, perseguidos, lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast de ciencia y brujería. Ok, pues mi nombre es Enrique Hernández. El día de hoy vamos a transmitir el capítulo número 11 de la serie Personajes Famosos, Pasión, Delirio y Decadencia, el cual se dividirá en vida, para quedarse loco, aportaciones y muerte. Hoy es 23 de octubre del año 2022. Oh, alma ciega, ármate con la antorcha de los misterios y en la noche terrestre descubrirás tu doble luminoso, tu alma celeste. Sigue a ese divino guía y que él sea tu genio, porque él tiene la clave de tus existencias pasadas y futuras. Y en un fragmento del libro de Hermes podemos leer: escuchad en vosotros mismos y mirad en el infinito del espacio y del tiempo. Allí se oye el canto de los astros, la voz de los números, la armonía de las esferas. Cada sol es un pensamiento de Dios y cada planeta un modo de este pensamiento. Para conocer el pensamiento divino, oh almas, es para lo que bajáis y subís penosamente el camino de los 7 planetas y de sus 7 cielos. ¿Qué hacen los astros? ¿Qué dicen los números? ¿Qué ruedan las esferas? Oh almas perdidas o salvadas, ellos dicen, ellos cantan, ellas ruedan vuestros destinos. Y ya escuchamos la cápsula por parte de Niva y ahora vamos a escuchar lo que es la vida por la voz de Fernando. Vida. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, como ya les dije, hoy vamos a hablar de un personaje muy mítico, un personaje muy grande en lo que es el mundo del esoterismo y la magia. Y su vida dice así: Hermes. Hermes, el 3 veces grande, en latín clásico, Mercurius ter Maximus, es el nombre de griego de un personaje helenístico legendario que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Tot y del dios griego Hermes. Es el supuesto autor de la Hermética, una serie muy diversa de textos pseudoepigrafos antiguos y medievales que sientan las bases de varios sistemas filosóficos conocidos como hermetismo. Hermes Trimigesto vivió en tiempos remotísimos y sus escritos se estiman como la fuente de Platón y algunos la creen incluso la fuente del mismo Moisés. El académico francés y experto en esoterismo Antoine Fabre ha llegado a distinguir hasta 3 personajes con el nombre de Hermes: uno antediluviano que vivió en Egipto, comparable con el dios Tot, un héroe civilizador; otro que habría vivido en Babilonia y que sería el iniciador de Pitágoras; y un tercer Hermes, el cual fue el primer maestro de la alquimia, el cual es el que estamos hablando esta misma noche. La figura de este sabio fue deidificada con el nombre de Tot por los egipcios. Años después los griegos hicieron lo mismo llamándolo Hermes, el dios de la sabiduría, y más tarde los romanos lo asociarían con su dios Mercurio. Los 3 tenían la capacidad de moverse entre la tierra y el mundo de los dioses. Hacían de puente o mediadores entre las 2 realidades, la de arriba y la de abajo. Tot era considerado el dios de la sabiduría, patrón de las escribas, las artes y las ciencias. Solo con leer un poco sobre la historia de Tot, no es difícil encontrar su vínculo y paralelismo con la figura de Ningishida, hijo de Enki, en la tradición sumeria. Como pueden ver, no hay mucho acerca de la vida de Hermes, ya que, como lo hemos dicho antes, es una entidad muy grande, la cual abarca muchísimas cosas. Como podemos ver, está dividido en 3 grandes dioses
Y muchas de las culturas antiguas lo han querido para sí mismo esta personalidad, ¿no? ¿Algo que tengan que decir acerca de la vida de Hermes o Tot? Pues ya vieron que estuvimos investigando, hicimos la investigación, pues lo hacemos en conjunto y vemos que pues él forma parte de muchas civilizaciones, ¿no? Culturas como que se lo querían adueñar. Parecía ser que pues es un personaje famoso, muy famoso, porque se puede decir que es como que el primer mago, el que fundó las bases de la magia y el hermetismo, pero casi no lo conocemos. ¿O tú qué opinas, Diva? ¿Conocías a Hermes? Pues de hecho, no, solo tenemos un amigo Hermes. Y la verdad es que ni siquiera sabía qué significaba su nombre ni nada. Entonces, pues ya ahorita cobra sentido muchas cosas, ¿no? Y pues sí, no lo conocía. Pues sí está, ahorita vamos a ver algunas cosas en Quédate Loco, aportaciones. La verdad es que, pues bueno, en base al hermetismo y toda esa cuestión está muy cañón entenderlo porque maneja muchos símbolos y significados. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente parte del podcast, que sería Quédate Loco. Quédate loco. Ya. Bueno. Entramos en la sección de Quédate Loco. Aquí les presentamos cosas curiosas sobre nuestros personajes. Y bueno, empezamos con que Hermes Trismegisto fue un descendiente de Adán. Fue en sí un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de la alquimia como la tabla esmeralda, que Isaac Newton fue quien se dio cuenta, fue quien se dio la tarea de traducirlo del latín al inglés, pues Newton era un alquimista de la época. Se le atribuye la creación de la piedra filosofal mejor conocida como la tabla esmeralda, la cual se cree que a todo aquel que la posea le dará todo el poder que tuvo Hermes Trismegisto, así como la juventud eterna, la resucitación de los muertos y es la transmutación sin el intercambio equivalente. Ahí en la piedra filosofal, pues la hemos visto en bastantes películas, ¿no? La hemos visto, por ejemplo, en Harry Potter, en algunas animes como Full Metal Alchemist. Y se menciona mucho, por ejemplo, la fuente de la eterna juventud. También es algo que siempre se ha buscado, ¿no? De hecho, hay quien comenta que sí la encontró y muchos decían que era aquí por América. Entonces, en ese Quédate Loco de la piedra filosofal, pues, ¿qué harías con la piedra filosofal? Si la pudieras tener, ¿qué harías? Yo así de, ¿qué no haría? Pues, no sé, realmente no se me viene nada a la mente ahorita. Sería como un poder muy grande que ni siquiera sabría qué hacer así como lo primero que haría. ¿Tú? Sí, no sé, creo que realmente es un poder que conlleva una responsabilidad muy grande porque, pues como ya lo habían explicado antes, tienes la capacidad de hacer cualquier cosa sin pagar nada a cambio, ¿no? Entonces, creo que es un poder muy grande que sí no sabría cómo llevarlo. Si por ejemplo, ahí dice que puedes resucitar a algo o a alguien. ¿A quién resucitarías? Ay, ya mi perrito. Sí, ¿verdad? El Al negro. estatus. Sí resucitaría al negro. Sería una de las primeras personas que resucitaría. Y pues así como de personajes famosos, pues ya, yo sí, bueno, pues, Jesús se subió al cielo, ¿verdad? Sí. Pero a quién me hubiera gustado haber conocido. Ay, Nieto. No, ese Nieto no era un mamón. Era un mamón de primera, la verdad. Era muy antisocial, ¿no? Entonces yo creo que buscaría ay, ¿cómo se llama este güey? A Cornelio Agripa. Me gustaría haberlo conocido, porque ese güey estaba también muy adelantado a su época, y era muy vale madre, ¿no? También era alguien, una figura que me hubiera gustado haber conocido. Y en cuestión de la eterna juventud, ¿crees? ¿Te gustaría ser joven siempre? No. Bueno, depende. Bueno, tal vez. Si tuviera todo, si tuviera la piedra filosofal por siempre,
tal vez sí, sí me gustaría tener juventud. Y por ejemplo, ya hablando de la resucitación de los muertos, pero en versión personajes que nos han interesado, pues no sé, yo sí siento que resucitaría ahí para hablar con ella. Decirle, ¿qué te Amiga, pasa? date cuenta. Reacciona. ¿Tú? ¿A quién resucitarías de los muertos? No sé, es que hay muchas opciones. A Kurt Cobain. Sí, podría ser a Kurt Cobain, no sé, a lo mejor. Ídolo de ídolos. Sí, y es que, o sea, ese tema, imagínense, o sea, estamos hablando de un personaje de antes de Cristo, 500, 600 años antes de Cristo, antes del diluvio, de hecho, ¿no? Ajá, o sea, deja tú de eso, descendiente directo de Adán, ¿no? O sea, Ajá. hijo de Adán. O sea, imagínate. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Entonces, pues es un personaje bastante antiguo y desde ese entonces, pues siempre hemos buscado como que ser inmortales, o la juventud eterna, o revivir a los muertos y todo eso. O sea, es como un deseo que siempre hemos tenido, ¿no? La civilización, la raza humana, ¿no? Pero sí está bastante padre. Entonces sigue con el siguiente, quédate loco. Bueno, el siguiente es que el significado del texto de la tabla de Esmeralda ha sido vinculado con la creación de la piedra filosofal y la Opus Magnum, o gran obra de la alquimia, la experimentación en laboratorio, a los sistemas de elementos clásicos y de la antigüedad, entre otras cosas. Pues sí, el Opus Magnus es, se puede decir que es como la visión que tienen los alquimistas, es como, pues es su vida, ¿no? O sea, es dar el servicio y pues ellos lo que quieren es trascender, ¿no? Como ser iluminados y toda esa cuestión. Y pues de lo de la búsqueda de la piedra filosofal, pues ya hablamos hace ratito. Y pues a ver, sigue con el siguiente. El siguiente es que hasta el fundador de la psicología analítica, Carl Gustav Jung, identificó la tabla de Esmeralda con una mesa hecha de piedra verde que vio en una serie de sueños y visiones. Las ideas de su texto coinciden con la enantiodromía, característico del principio de individuación junguiana. Ningún árbol suele decirse crece hasta el cielo sin que sus raíces alcancen el infierno. Pues está bastante. Ahora sí que cosas de quédate loco, pues no. Me decía Aníbal hace rato, dice, ay, es que es un tema muy antiguo, nadie lo conoce y todo eso. Pues tal vez, como es tan antiguo, pues todo se perdió, ¿no? Una de las cosas que decían es que los libros que había escrito Hermes estaban en la biblioteca de Babilonia, de Alejandría, perdón, ¿no? La gran biblioteca de Alejandría, esta que fue quemada, ¿no? Entonces, imagínense el conocimiento, todas las cosas que ya existían y que pues fueron pues borradas de la faz del planeta, ¿no? Porque fue un conocimiento que se perdió, como lo que pasó aquí en México cuando llegaron los conquistadores, se quemaron todos los códices y aquí había matemáticas avanzadas, o sea, si las matemáticas de los mayas y de los mexicas y de toda esta banda de aquí de México hubiera podido sincronizarse con las matemáticas occidentales, pues la verdad yo creo que hubiéramos adelantado bastantes ya años a la ciencia, porque ellos ya sabían muchas cosas que apenas estaban descubriendo en Europa, ¿no? Por ejemplo, en el tema heliocéntrico, ¿no? De que la Tierra era el centro del universo. O sea, los mayas, no mames, o sea, ya sabían que no, que nosotros dábamos vueltas alrededor de la Vía Láctea. ¿Y cómo podría ser posible si no existían telescopios como de alto alcance, no? O sea, ¿cómo imaginaron eso? O realmente a lo mejor sí había extraterrestres y los sacaron del planeta y les enseñaron, güey, así está el universo, ¿no? Creado. Porque ellos ya sabían de todas las ciclos lunares y ciclos de los planetas y toda esta cuestión de la observación. A mí la verdad me queda duda, ¿no? O sea, con que a simple vista hacer todo ese tipo de cosas, no creo que haya sido posible. Más en aquel tiempo, ¿no? Creo que eso es lo que da como que la entrada a que seamos conspiranoicos y digamos, no, sí, los extraterrestres o alguna cosa rara bajó de allá arriba y les dijo, no, pues mira, esto así. No, pues yo siento que sí fue a través de la observación, ¿no? O sea, como que sí se plantearon el por qué tal vez amanece y por qué oscurece y todo eso, ¿no? O sea, como que dijeron, no puede ser posible que gire todo alrededor de nosotros, ¿no? Al igual que, o sea, es que ellos sabían ya todo, porque incluso ellos sabían cuándo cosechar,
o sea, cuándo sí se les iba a dar pues sus alimentos, ¿no? En qué temporadas se daba cada cosa. O sea, ellos tenían una capacidad de observación muy, muy cabrona. Sí, me queda Incluso claro. también con la observación del sol, ¿no? Que Ajá. por ejemplo en sus pirámides de la serpiente. Ah, y sí, todo la ese serpiente pedo. emplumada, o sea, igual como hicieron eso, ¿no? El sol proyectaron, o sea, para que se proyecte Ajá, una para que se serpiente proyecte la emplumada serpiente bajando ahí cada, las escaleras. cada año, ¿no? Cada solsticio. O Sí. cómo medían el tiempo igual con su reloj de sol y todo eso. Bueno, Sí. Pues bueno, vamos a la parte número 3 de este podcast, que son las aportaciones. Entonces, Aportaciones. ahí en las aportaciones vamos a leer, a ver, esta yo me la voy a aventar. Entonces, una de las aportaciones más grandes pues, fueron sus libros que él creó. Desafortunadamente, pues no hay algunos libros que están desaparecidos y otros que han sido mencionados solamente, como en el caso del libro de Tot. Este libro que fue pues oculto y se dice que tiene bastantes conjuros o técnicas para controlar a las masas, para controlar el clima, para controlar casi todo, ¿no? Pero desgraciadamente pues no está la copia certificada ni nada, ¿no? Pero vamos a hablar del que sí está y que es el Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. El número 1 es el principio del mentalismo. En el número 2 es el principio de correspondencia. En el número 3 es el principio de vibración. El número 4 es el principio de polaridad. El número 5 es el principio del ritmo. El número 6, el principio de causa y efecto. Y el número 7, el principio de generación. Estos principios de la verdad son 7. El que comprenda esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Entonces, en esta parte del Kybalión, pues hay demasiadas religiones o pseudo-religiones o, ¿cómo se puede?, sectas que manejan todo este tipo de magia. Una de las principales podría ser la metafísica, que te explica todo este proceso del mentalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablas del proceso del mentalismo, él decía que todo es mental, que todo es una construcción mental. Entonces, no solamente, imagínense, es el hijo de Adán, de los primeros hombres sobre la faz de la tierra. Y después, como vimos en el podcast anterior el de la Matrix, ¿cómo se llamaba? Descartes. Con René Descartes, ¿no? Él también decía que todo era mental, ¿no? O sea, que él observaba, dudaba y luego existía. Y así muchas personas, ¿no? Que han tratado de filosofar con esos principios básicos, porque, o sea, ya estaba inventado, ¿no? Hermes ya lo había inventado y solamente algunos científicos ya más actuales pues retomaron esa misma idea, ¿no? Nada más como que la revolvieron, pero pues este güey también pensaba que todo era mental. Hay otros principios, por ejemplo el de vibración, el de polaridad. En el de vibración es que todo tiene una cierta frecuencia, entonces los cuerpos sienten frecuencias y se juntan, ¿no? Hay un experimento muy padre que está en Veristasium. Este canal, síganlo, es en YouTube, se llama Veristasium. Él es un científico, él se propone a dar una difusión científica y explicar de una manera más adecuada los fenómenos. Y hablaba de un principio de la vibración. Era un puente en el que iban caminando, que se acababa de inaugurar, entonces los invitaban a caminar. Llegó el momento en el que tanta gente estaba caminando que la vibración de sus pasos se sincronizó y el puente empezó a colapsar, se empezó a mover. Entonces fue cuando ya se dieron cuenta que nuestra pisada genera un tipo de vibración. Entonces ya es por eso que ya los arquitectos y los ingenieros civiles estructurales, todos estos ingenieros pues ya toman en consideración ese tipo de vibración. A lo que va es que él lleva un experimento y pone unos relojes. ¿Cómo se llaman esos para los de la música? Que es como un reloj. Un metrónomo. Pone un metrónomo y los pone en diferentes tiempos. Haz de cuenta que pone, no sé, 20 metrónomos, ¿no? Y todos los pone en diferente tiempo. Llega un momento en el que todos empiezan a vibrar de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos vibración, o sea, cuando tú te juntas como, ahora sí que los dichos mexicanos, ¿no? El que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no?
Y sí tienes razón, ¿no? Porque se te van a pegar ciertas cosas de esas personas con las que te estás juntando. Es por eso que a veces, por eso se puede decir que, les digo, son secretos ya muy antiguos, porque así es realmente. O sea, por ejemplo, en la política, en los bancos, las familias de políticos se juntan con puros políticos, ¿no? Los hijos son políticos, los nietos son políticos. ¿Para qué? Para mantener ese poder, igual los banqueros y toda esa cuestión. Entonces es muy importante que ustedes pues puedan ingresar un poco a ver lo del Kybalión. Es bastante profunda, o sea, son 7 principios, pero si nos metíamos a hablar de cada principio, lo que significa y todo eso, de verdad haría un programa extensísimo, ¿no? La verdad, lean el Kybalión, es bastante bueno, más que nada para la mente, ¿no? Entonces, vamos a leer la segunda aportación, y habla sobre el hermetismo y la glándula pineal. En la cultura sumeria se representa el conocimiento y el puente entre el mundo de los dioses y el nuestro, con el símbolo particular de una piña de pino. En la cultura egipcia, en cambio, se nos muestra el ojo de Horus, como el ojo que todo lo ve, con la misma particularidad de ver y ascender al mundo de los dioses. Entonces, en este ojo de Horus, se dice, o sea, que no es tanto la representación de un ojo del águila, ¿no? De un ojo de Dios, sino más bien si lo analizan, o sea, es nuestra glándula pineal la que tenemos en el cerebro. Tiene esa forma, como bolita y como con una colita hacia atrás. Esa forma la tenemos nosotros en lo que es la parte central de nuestra cabeza, esta pequeña glándula, ¿no? Que dice que hay muchas teorías de la conspiración en la glándula pineal, por ejemplo, lo que es la pasta de dientes, todo lo que es el sodio, o el sodio que le ponen al agua, crea como una pequeña barrera en nuestro cerebro, o sea, como que nos bloquea. Por eso es que también es otra como creepypasta, de la pasta de dientes, que habían descubierto una pasta que hacía que no te salían caries ni nada, y a esta persona pues la desaparecieron, ¿no? No dieron no dieron dónde quedó esa patente. Y si analizas la pasta de dientes, el 90% es agua. O sea, el 90% de la pasta de dientes es agua, no trae muchos químicos, se puede decir. Pero bueno, eso es por parte de lo que habla de que nos bloquea la glándula pineal, el agua y la pasta de dientes. Pero bueno, ok, hay un resurgimiento medieval. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, conocidos como hermética, gozaban de gran crédito y eran populares entre los alquimistas. La tradición hermética, por lo tanto, se asoció con la alquimia, la magia, la astrología y otros temas relacionados. En los textos se distinguen 2 categorías, de filosofía y técnica hermética. La primera se ocupa principalmente de la argumentación teórica sobre lo que se sostiene el pensamiento mágico, y la segunda trata sobre su práctica. Entre otros temas, hay hechizos para proteger los objetos por arte de magia, de ahí el origen de la expresión sellado herméticamente. Entonces todo esto volvió a renacer, o sea, volvió a resurgir a este personaje, Hermes Trismegisto, porque él ya, les digo, estamos hablando de era antediluviana, ¿no? De los primeros hombres. Y ya en la Edad Media, pues como empezó toda esta cuestión que era el oscurantismo, Sí. pues yo creo que las personas que trataban de ver romper paradigmas y hacer crecer de verdad la ciencia, pues empezaron a leer autores anteriores y ahí se dieron cuenta de Hermes, ¿no? Empezaron a leerlo y vieron, o sea, la capacidad que tiene para crearte introspección, ¿no? O sea, una frase, por ejemplo, como la que dice como es arriba, es abajo, o sea, suena súper vaga, ¿no? Súper Ambigua. Como ambigua, como hasta boba, ¿no? Pero pues tiene que ver, ¿no? Porque, o sea, lo vemos en el microcosmos y en el macrocosmos, ¿no? O sea, los conjuntos, ¿no? Supongamos, las células están llenas de conjuntos de cosas, ¿no? Y más grande, ya yéndonos a planetas o a galaxias, son conjuntos de galaxias. Entonces, sí tiene sentido el decir como es arriba es abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque sea a un nivel macroscópico, la materia funciona con ciertas leyes, aunque a veces pues parece que no. Pero bueno,
Y ya por último, vamos a hablar de la tradición islámica. Este lo vamos a mencionar porque a Hermes también lo comparan o confunden o dicen que es Enoc, Enoc, este hijo de Adán, y que fue de los primeros hombres. Y a ustedes, si les gusta mucho el misticismo, pues sabrán que el libro de Enoc habla sobre el tema de los vampiros, ¿no? De los seres inmortales. El libro de Enoc habla de toda esta raza como de vampiros o de seres que están desde el principio de los tiempos de la humanidad. Desde antes, de hecho, de que nacieran los seres humanos, ya existían como este tipo de entidades. Pero bueno, Anthony Fabre ha señalado que Hermes Trismegisto tiene un lugar en la tradición islámica. Aunque el nombre de Hermes no aparece en el Corán, hagiógrafos y cronistas de los primeros siglos de Egina islámica identificaron a Hermes Trismegisto con Idris, el Naví de los Uras, en el año 19 al 57, 21 y 85, a quien los musulmanes también identifican con Enoc. Entonces es ahí donde les digo que se empata, ¿no? Esta parte de Enoc y Hermes Trismegisto. Pero, Coven, ¿qué le está pareciendo este podcast? ¿Qué opinas de todo esto de la brujería, Dion? Pues a mí se me hace muy interesante que exactamente así como plantea como es arriba es abajo, ¿no? O sea, porque sí, o sea, realmente si te pones a observar o a premeditar todo lo que conoces, te das cuenta que sí, que todo tiene un... Psicolismo. Ajá, como un equilibrio, por así decirlo, ¿no? Pues está muy interesante, o sea, la verdad es que cada que aprenda algo nuevo es como de, órale. Y por ejemplo, lo de la glándula pineal, sí había escuchado el rumor, bueno, ajá, la teoría conspirativa, que la pasta de dientes sí perjudica mucho la glándula pineal. Ajá. Sí, bueno, de hecho, se supone que como tal hasta llega a desgastar en los dientes, porque también, o sea, nuestra dentadura pues no la necesita como tal. O sea, no necesita que te laven los dientes. O sea, sí, pero no de esa forma, o sea, no con químicos, ¿no? O sea, podrían haber pastas con eucalipto, yo qué sé, solamente para quitar el olor, por así decirlo. Pero como tal, está extraño porque ya, o sea, tal vez si fuera así un rumor así de nada, lo creen 3 personas, ¿no? Pero incluso dentistas así pues han dicho que sí llega a ser negativo, o sea, que no es necesario que te laves los dientes así con Creo con que era pastas. el flor. El flor, El ajá. flor es el que daña, ¿no? Ajá, el flor. Se supone que también por eso ya no están permitiendo que le pongan flor a las pastas, pero pues, quién sabe. Ok, sí puede ser. Bastante bueno. ¿Y tú, Fer, pues qué piensas además de...? Pues creo que sí es un tema bastante extenso. Además, recordemos que, como ya lo habías dicho, pasó en la Edad Media. Recordemos que en esta época fue donde sucedieron las cruzadas, ¿no? Recordemos esta mítica guerra, el Islam y todo eso. Si mal no estoy, corríjanme por ahí. En este momento fue cuando surgió este demonio que ahorita todos traen, que es Baphomet. Y como podemos ver, pues realmente la expresión de cómo es arriba y es abajo no viene de un demonio, no viene de una persona, filósofo además. Y dicen que como surgió Baphomet fue que estos güeyes que estaban en las cruzadas agarraron y los cristianos los sometieron, ¿no? Y pues como estaban en una batalla por recuperar todo lo que era territorio santo, por así llamarlo, los sometieron y les dijeron que aceptaran a qué demonio estaban alabando y todo eso. Y pues un güey se le ocurrió decirle, nada, pues a uno con cabeza de cabra, güey, y cuerpo de humano. Fue como se les quedó y así fue como fue surgiendo este simbolismo de la cabra, ¿no?
porque recordemos que la cabra viene de la Biblia, el experimento de los pecados y todo eso. Ahora, de la tabla esmeralda, sí, creo que es igual un tema muy importante. Creo que me estabas comentando hace rato que existe la leyenda o el rumor de que sí. se la dio a Leviatán, ¿no? Sí, no pudimos encontrar la fuente bibliográfica, pero no recuerdo si lo leí en un libro de metafísica o lo leí en un libro de magia, pero era algo así. Cuando Enoch, es que bueno, esa va con que la parte final, pero bueno, cuando Enoch va a pasar, ahora sí lo que le pasa a todos, irse de este mundo, morirse o a ver qué, él se pregunta y dice, ¿estará bien que yo les deje este conocimiento a los humanos? O sea, ¿estará bien que yo se los deje? Y en su introspección dice, no, o sea, no se los voy a dejar porque con este conocimiento pues pueden dominar a las bestias, pueden dominar a otros seres humanos, pueden, o sea, hacer muchas cosas, ¿no? Que se prestaría como para hacer el mal, ¿no? Entonces lo que él decide es ir como a un peñasco, así en el mar, y como él tenía el dominio sobre los animales y todo esto, él como que invoca a Leviatán. Hay que recordar que Leviatán está en la Biblia, que es como un ser monstruoso, gigantesco. Como un gusano o algo así. Algo así, como una bestia, ¿no? Del mar, ¿no? Entonces, él es cuando lo invoca y le avienta la tabla esmeraldina a él para que él la resguarde y ya pues agarra a Leviatán y ya se va a las profundidades del mar. Entonces, es ahí donde se dice que ahí quedó la tabla esmeraldina porque es bastante poder para una persona. Y pues bueno, esa era como que la historia. O sea que como tal, la tabla nunca la han encontrado. No, O sea, está perdida. sí está perdido. Pero, ¿se sabe algo del contenido o...? Ahorita en lo que se hicimos la investigación, hay una tabla esmeraldina, o sea, sí está... Ajá, que fue la que tradució Newton. Ajá, es la que tradució Newton. Son unos preceptos y habla de lo de la flama negra, el fuego negro, que el fuego negro son las letras. El fuego blanco son los espacios entre las letras. Entonces, que tiene como una interpretación tanto física como mental, o sea, que también tienes que interpretar los vacíos entre las palabras. Algo así estaba. Y vienen ahí las frases, ¿no? La verdad, parecen frases incoherentes, porque no tienen como que mucha lógica. Pero, o sea, esa tabla esmeraldina es solamente una traducción de qué ha pasado como de generación en generación. Pero la verdadera tabla no se sabe dónde está. Como dato curioso, no me acuerdo si es la tabla esmeralda o el primer libro que mencionaste, que es el de El Kybalión. Dicen que el tarot es como que la representación del libro, ¿no? Cuentan, cierto. dicen que el tarot es el libro resumido, ¿no? Porque viene tanto los principios, que son los principios que tiene una secta, ¿no? O los principios que tiene la vida y todo eso. Entonces cuentan que el tarot es eso, reducido el libro. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pues sí, o sea, cuando estaba con lo de las cartas, de aprender a leerlas y todo eso, me acuerdo que la señora que me enseñó me dijo que es como la vida en sí, o sea, que lo viera como si fuera como una historia, ¿no? como una historia, ajá, la historia de la vida, porque viene desde el loco hasta el mundo. Desde el loco hasta el mundo, ¿no? Ya la finalización de todo, pero que como que cada parte del tarot es una parte de tu vida que algún día vas a vivir, ¿no? Que está en esos 21 arcanos, se puede decir que todos los sentimientos y todas las emociones y todo lo que el ser humano pueda sentir, por eso es que tiene tantas interpretaciones, ¿no? Pero sí está bastante bien, y lo del Kybalión, pues sí está bastante amplia el libro, y como él lo dice, o sea, en su frase, dice que domine esto, dominará todo, ¿no? Entonces, pues sí está bastante interesante lo del Kybalión. Estaría bueno leerlo, un día hacer una lectura del Kybalión. Pero bueno, pues como todo llegamos casi al final de este podcast, venimos en la parte final, que es la muerte, y pues aquí nos va a hacer el favor, ahora que me toca. ¿A mí? Bueno. Muerte. La muerte llega, ay, no es cierto.
Bueno, de hecho no llega. Ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando mencionamos su vida, pero pues otra vez, ¿no? Por si las dudas. Bueno, se dice que tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén, Hermes. Y quiere decir que Hermes Trismegisto anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas también en total. En total vivió 365 años y Hermes anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó y sencillamente desapareció. Si quieren checar esta información, esta última parte de la muerte la sacamos de la Biblia porque estábamos investigando cómo es que murió, cómo es que ascendió al cielo, pero no aparecía nada. Hasta que Enrique empezó a investigar y nos empezó a decir que venían unos versículos, entonces agarramos la Biblia y la empezamos a leer ahí. Porque realmente no hay mucha información de cómo es que fue esto. Y si se pregunta quién fue Matusalén, pues igual. Viene en los el libro de demás Génesis, conocemos, ¿no? Génesis, ¿no? Viene en Sí, viene en Génesis. Génesis 5 a partir del 21 me parece. Ajá. Génesis 5. 21, 22 y... 21, 22, 23, 24, 25. Y ahí hablan de Hermes, de este... Enoch, por Enoch. así de llamarlo. Enoch, porque así lo llaman en la Biblia. Sin embargo, es para que les digo, o sea, el Génesis es el primer libro de la Biblia, porque pues, se puede decir que ahí fue La creación. la creación del mundo y de todo, ¿no? Entonces imagínense desde dónde está este personaje de Hermes Trismegisto. Si no lo conocías, pues ya sabes qué onda. Y también, pues bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo. Algo que quieran agregar, despídanse de sus... Pues yo estaba leyendo un libro que se llama Metafísica. No lo voy a hacer propaganda porque no me está patrocinando, pero es un libro muy bueno. Hace poquito fue a una cita del doctor y me dejó ahí leyendo. Y justamente estaba leyendo este libro y viene toda esta parte de Enoch, ¿no? Por así llamarlo, o Hermes, como quieran llamarlo. Y pienso que muchas veces toda esta parte del mentalismo las personas lo confunden mucho con lo que es la magia caos, ¿no? Por lo mismo de que repite las cosas hasta que pase. Pero la gran diferencia es que todo esto del mentalismo realmente se enfoca mucho en cómo es que lo estás pidiendo, ¿no? Porque me acuerdo mucho que este libro de metafísica nos relataba mucho como pídelo, pero pídelo en forma en que estés en paz con el universo, ¿no? Que no le hagas daño a nadie, que el universo no se detenga, que lo que tú recibas se regrese en algún momento al universo y todo eso. Y en cambio la magia caos es más como incluso para hacer daño, ¿no? O buscar solamente cosas así por estarlas buscando. Y creo que realmente este personaje tan mítico que es Hermes o Enoch, como que gusten referirse a él, es un personaje muy importante en todos los ámbitos, ¿no? No sé si lo llegamos a mencionar, pero me parece que igual fue de los primeros fundadores de la psicología en aquellos momentos, o sea, De todas las ciencias. de todas las ciencias fue como que empezó todo, ¿no? La magia, el alquimismo, la metafísica, la psicología, Medicina. entonces la medicina incluso, porque también está la varita de Hermes, La vara de Hermes. que igual es una de las partes muy importantes, ¿no? Que incluso sigue vigente hasta el día de hoy en la medicina. No sé ustedes qué piensan sobre esto. Pues, no sé, a mí sí como que me causa ahí ruido que no exista mucho sobre él, o sea, como que de cierta forma igual sigue oculto, ¿no? O sea, todo lo que pues él quería enseñar, por así decirlo, bueno, que tampoco lo quería enseñar tanto porque escondió la tabla de Esmeralda, pero pues siento que pudo haber dejado más conocimiento, o sea, pudo haber dejado otras cosas, ¿no? Que igual se supone que, bueno, yo quiero creer que igual fueron escondidas, ocultadas, están ahí en alguna parte del mundo y que solamente pocas personas tienen
Sí, y más que nada, pues es como, bueno, les voy a leer aquí, por ejemplo, uno que se llama transmutación mental. Y dice, la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Entonces, les digo, por ejemplo, el tema de transmutación ya más científico, el elemento más grande del universo, del cosmos, es el hidrógeno. El hidrógeno posee una energía inimaginable. Tanto es así que el Sol, nuestro astro rey, funciona a base de hidrógeno. El hidrógeno, cuando está en una reacción de fisión nuclear, se convierte en helio. Y es esta secuencia la que hace que sea como interminable, ¿no? Y la cantidad que al momento de la fisión que desprende es de verdad impresionante. O sea, al día de hoy, pues el Sol es el que, la verdad, si hubiera un dios, pues el Sol sería de los primeros dioses. Lo que es el Sol y el agua son lo máximo, ¿no? Porque gracias al Sol, pues, existen las estaciones del año, existe el aire, existe el ciclo del agua. El ciclo del agua, el ciclo de la vida, o sea, la fotosíntesis, ¿no? Toda esta cuestión. Y les digo, y es de un elemento tan pequeño porque el hidrógeno solamente es un átomo, ¿no? Sí, ¿no? Creo Sí, que un es protón. más chiquito. Ajá. Un protón y el otro es uno, a Ajá. fin de cuentas. Es uno, y Uno. imagínense el poder que tiene, y aún así es el más poderoso de todos. Entonces, bueno, ahí hay muchos sincretismos en la ciencia también, y esperemos que en unos años venideros, pues ya, el hidrógeno va a ser de verdad el rey de reyes en cuestión energética. Y pues bueno, ya nos fuimos hasta el hidrógeno, ¿no? De Hermes al hidrógeno. Fotosíntesis y todo. Pues bueno, nos despedimos, nos estamos viendo en otra transmisión, y Muerte a Sócrates. Y yo muerte. ¿A quién era?